siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esta promesa nos convocamos y nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra, en una lectura reflexiva y continuada de las Sagradas Escrituras, capítulo tras capítulo, día tras día. En este viaje fascinante por las páginas eternas de la Biblia, hoy nos detenemos en el capítulo 28 del libro del Éxodo, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, te pedimos que estés a nuestro lado al reflexionar sobre este capítulo de la Biblia. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 28 del libro del Éxodo nos cuenta los detalles y los distintos componentes de las vestiduras de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes religiosos, los que hacían un puente entre Dios y la congregación, los que estaban delante de la congregación para presentar a Dios y delante de Dios para presentar a la congregación. Por eso sus vestiduras eran diferentes, un poco para distinguirlos, otro poco para que llamaran la atención en el buen sentido y otro poco por el significado de esas vestiduras. Nosotros leemos en el inicio de este capítulo: harás que Aarón tu hermano junto a sus hijos se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes. Entre los hijos de Israel, Aarón con sus hijos, y ahí los menciona Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, etc. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, que le den honra y hermosura. Y tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quien yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y así consagrarlo para que sea mi sacerdote. Por eso dice versículo 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. En el versículo 6, entonces después comienza a desgranar y a explicar cada una de estas vestiduras. Ilustremos y ampliemos el significado de estas vestiduras. Vamos por parte. En primer lugar, déjenme recordar que las vestiduras sacerdotales tenían la función de distinguir a Aarón y a sus hijos, quienes estaban íntimamente relacionados con el tabernáculo. Déjenme decir ahora que el éfod era con toda probabilidad una chaquetilla o chaleco con campanillas y piedras preciosas que llevaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Y ahora, permítanme hacer mención al pectoral. El pectoral era una pieza cuadrada de tela de unos 25 centímetros de lado que se ponía delante del éfod. Tenía 4 hileras de 3 piedras preciosas cada una. Urín eran luces, fulgores, brillos, y tumín. Tumín eran los plenos, los rellenos opacos. Eran 2 piedras engastadas en el pectoral del sumo sacerdote, cuya forma no estaba indicada en el texto. En la historia posterior de Israel se usaron el Urín y el Tumín. Era algo así como el sacerdote buscaba saber cuál era la voluntad de Dios y, aprovechando los variables reflejos de las piedras preciosas, aparentemente un halo de luz en torno al Urín era señal de aprobación divina o constituía una respuesta afirmativa, y una sombra sobre el Tumín era evidencia de desaprobación o respuesta negativa. Para obtener un sí o un no está bien documentada en estas fuentes de la Biblia. ¿Por qué era necesario que las distintas piezas que componían las vestiduras de los sacerdotes representaran y ejemplificaran su misión? Esa indumentaria sacerdotal incluía el manto, una mitra con una placa de oro, grabada con una inscripción que decía: santidad a Dios, santidad a Jehová.
porque el sacerdote era un instrumento que representaba a Dios y que invitaba a la congregación a dirigirse a Dios, aceptando la santidad de Dios y ofreciéndole una vida en santidad. El sacerdote era elegido por Dios y en esa elección de Dios de la familia de Aarón estaba también la ejemplificación de Jesucristo como el gran sacerdote, el gran sumo sacerdote y el puente definitivo entre el cielo y la tierra, entre el Creador y las criaturas, entre Dios y el hombre, entre el pecador y el santo. El sacerdote es el puente que une a la persona, al pecador, con la santidad de Dios. Y las vestimentas, la ropa, la indumentaria, guardaba relación con el culto, guardaba relación con la solemnidad, la reverencia, la santidad del lugar, y la santidad del lugar guardaba relación porque Dios estaba presente, y todo eso, el lugar, los muebles, los servicios, los cultos, indicaban la actuación amorosa de Dios buscando la salvación de sus hijos, indicaba la soberanía, la trascendencia de Dios, indicaba la responsabilidad del adorador en respetar la voluntad de Dios, la rendición de la vida frente al Señor para aceptar sus promesas y refugiarse en su gracia. Parece simple, parece sencillo, pero esto formaba parte del ritual del santuario, de los cultos en el santuario, y todo eso tenía que ver con un todo. Todo estaba diseñado para mostrar, como ya lo hemos dicho en otros capítulos y reflexiones anteriores, para mostrar el diseño de Dios para salvarnos, para mostrar la gravedad de nuestro pecado y para mostrar la trascendencia y relevancia del amor de Dios que no desiste de amar y que nos busca a fin de recuperarnos y de restaurarnos sobre nuestras miserias de pecado. Por eso, amigos, es tan importante que seamos agradecidos. Por eso es tan importante que podamos reconocer que fue por nuestros pecados que Él diseñó todo este proyecto de salvación. Por eso es muy importante que además de agradecer podamos alabar y que además de agradecer y alabar podamos comprometernos y que además podamos vivir. Aquella mujer del Evangelio en San Juan que fue sorprendida por las acusaciones de mujer pecadora, recibió la comprensión, el cariño, el amor perdonador de un Señor que le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Todo el servicio del santuario, todo el tabernáculo, la vestimenta de los sacerdotes, los cultos, el ritual, todo estaba diseñado para que Jesús pudiera mirarnos a nosotros y decir: ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Jesús vino para salvarnos, no para condenar. Juan lo diría así: de tal manera amó Dios al mundo que envió su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se lo dijo en directo a la mujer pecadora: yo no te condeno, vete y no peques más. Vive una vida transformada y renovada por mi presencia. El mismo mensaje es para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Digámosle a Dios en la oración lo que queremos hacer.
Señor, estamos aquí para agradecerte por los servicios del santuario, por los rituales, por los cultos, por los sacerdotes, por sus oficios, por sus vestimentas, por todo eso que ilustraba la gravedad de nuestro pecado y la dimensión de tu amor. Estamos aquí para decirte gracias porque tanto nos amaste que Jesús fue ofrecido por nosotros. Estamos aquí también para decirte transforma nuestra vida y ayúdanos a vivir en armonía con tu voluntad. Bendícenos a todos, suple la necesidad de cada uno. Por favor, oramos agradecidos y necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos encontramos en Revivados por su palabra en el sector Creed en sus profetas. Estamos aquí con el pastor Bruno Razo para profundizar, para encontrar un poco mayor iluminación en cuanto a lo que estamos estudiando, cada capítulo. En este capítulo de hoy, Éxodo 28, está hablando acerca de las vestiduras de los sacerdotes y nos llama la atención que varias veces está hablando sobre algunos de los elementos de esas vestiduras, como el efod, el pectoral de juicio y otros elementos más. Pastor, una alegría otra vez compartir con usted. Muchas gracias, para mí también. Justamente hablando de eso, quería preguntarle qué importancia tenía este elemento del traje sumo sacerdotal que era el pectoral del juicio. Bueno, así como el sacrificio, las ofrendas, el ritual, la vestimenta también tenía su simbolismo, su significado y su contenido. La cita que quiero compartir con ustedes del Espíritu de Profecía, del libro Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente: las instrucciones del Señor fueron: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. Y cita Éxodo 28. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. El salmista dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Nosotros tenemos que recordar que todo el ritual tenía como objetivo simbolizar el precio del pecado y el precio del rescate por el pecado.
la muerte del Hijo de Dios. Cada culto, cada servicio, cada ofrenda tiene su significado. Y la vestimenta también. Y el pectoral y el llevar los nombres escritos nos recuerda y les anunciaba a ellos que Jesús con su muerte, con su sangre, llevaría el nombre de todos sus hijos que lo aceptaron para presentar ante el Padre, para que su sacrificio sea válido también para ellos por la aceptación que hicieron de la muerte o del sacrificio de Jesús. Así que nosotros vemos aquí, ¿por qué la Biblia me cuenta cómo estaban vestidos los sacerdotes? ¿No? ¿Qué importaba eso? ¿Qué puede importar eso? Claro. Importaba por lo que representaba esa vestimenta. Ahora, pastor, está diciendo que el sumo sacerdote llevaba en ese pectoral de juicio los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón. Es interesante eso. ¿Será que Jesús recuerda cada nombre de sus hijos? Piense, hemos sobrepasado, creo que el 2012, sí, o el 2011 se pasó la meta de los 7.000 millones de habitantes en este planeta, en la actualidad. Y si contamos con los habitantes del planeta desde hace 2.000 años atrás, 3.000, 4.000, hasta 6.000 años atrás, son muchos más. Y dice acá que el Señor, dice el gran sumo sacerdote, lleva en su corazón el nombre. Pero no lo lleva en cualquier lugar, no lo lleva sobre su corazón, su pecho, que es el símbolo del afecto, del amor y también de la mente del Señor para con nosotros. Claro, uno dice, ¿cómo puede ser que Él lleve el nombre de todos, contando todos los que son? Que tiene una libreta, que tiene un archivo. Hoy en día los sistemas tecnológicos nos permiten entender que puede ser posible. Claro. Si un microchip tan pequeño tiene muchísima información, cosa que antes no podíamos hacer, en la mente perfecta del Señor y el corazón puro del Señor, puede tener toda la información. De hecho, el Evangelio dice que ni un cabello cae sin que Dios lo note. Si yo pierdo los cabellos y no sé cuántos pierdo por día, y ya me quedan menos para perder. Pero puede ser que yo no note, pero el Señor lo note. Lo nota. ¿Qué está queriendo decir? Que Él está interesado, que Él vive dependiendo de nosotros porque busca lo mejor para nosotros. Así que con la tecnología de hoy no es difícil entender que esos microcerebros como son las computadoras o chips en celulares, la mente perfecta de Dios puede acumular mucho más información. Sin duda, ahora nosotros estamos en una sociedad que tenemos, bastante diferencia entre las personas y uno se pregunta, ¿no? ¿Será que el jefe se acuerda de mí? Y cuando vemos, ¿no es cierto?, en esos cursos de liderazgo, dice, es importante que el líder se acuerde de los nombres de las personas. Y ahora nosotros vemos que el líder máximo del universo se acuerda de cada persona por su nombre y dice, incluso la cita está citando otra vez a la Biblia en Salmo, dice, aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿No? Sí, aunque yo no piense, exacto, aunque yo no me dé cuenta cuántos cabellos perdí esta mañana, el Señor se da cuenta, porque Él piensa en mí, se interesa en mí, está ocupado en mí. Sobre su corazón, sobre su mente está mi nombre, mi historia, mi vida, mi presente y mi futuro. Qué bueno, realmente esas son buenas noticias, ¿no? Eso es parte del Evangelio. Así es. Pero ahora había otro elemento que llamaba mucho la atención, además del pectoral, y era algo que el sumo sacerdote llevaba sobre su cabeza, ¿no? Era una especie de sombrero llamado mitra, y en el sombrero tenía otro elemento. ¿En qué radicaba la importancia de la inscripción que contenía, y qué mensaje tiene para nosotros eso? La declaración que hemos elegido del Espíritu de Profecía de Elena de White, y dice así: todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes había de ser tal que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se allegaban a su presencia. Entonces, por un lado habla de la santidad de Dios y por el otro lado habla de la necesidad que el pecador tiene de sentirse en la presencia de Dios.
Somos pecadores y solo por su obra purificadora estamos en condiciones de estar en su presencia. La declaración continúa y dice así: la mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes con la inscripción Santidad a Jehová, lo cual significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaban ahora capacitados para servir delante de Dios en su santuario. Y esto es maravilloso, porque Dios llama a pecadores para ser sacerdotes, ministros y para ser sus hijos. Y en buena hora que llame a pecadores, porque si no llamara a pecadores, ninguno podría ser ni hijo de Dios ni servidor en la causa de Dios. Pero Él llama a pecadores para purificar su pasado, para perdonar sus pecados, para transformar sus vidas y para habilitarlos a vivir una vocación de servicio. Entonces, lo que le recordaba al sacerdote y lo que le recordaba a la población era el blanco, el desafío de que Dios es santo y quienes viven para representar a un Dios santo tienen que vivir vidas de santidad. Eso no significa perfección. Claro, perfección en la esfera divina, que sería algo imposible para claro, nosotros. yo no soy Dios, pero yo puedo, por la presencia de Dios en mi vida, vivir una vida de santidad, de crecimiento, de aprendizaje y de armonía con el plan y con la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, pastor, mire, un detalle interesante, que estas dos citas que ha presentado, una hablando de la santidad y otra hablando de la cercanía de Dios y la oportunidad que nos da, a pesar de que somos pecadores, de entrar en su servicio por ser hijos de Dios, me hace pensar, ¿no? Dios nos pone un ideal, ¿no? Su trascendencia, él está por encima de todo lo creado, pero también está cercano, ¿no? La inmanencia. Y cómo nosotros podemos llegar a combinar eso, porque es muy difícil. Algunas personas dicen, bueno, pero Dios es inaccesible, Dios es inalcanzable. Pero en otros pasajes, con la vida de Jesús, vemos que es un Dios cercano, ¿no? Pero a algunas personas les cuesta poder entrar en esa combinación y encontrar el equilibrio. Sí, o sea, el pecado nos aleja de Dios. Y cuanto nosotros más cerca de Dios se produce una extraña situación. Cuanto yo más cerca de la luz estoy, más siento mi suciedad, más veo mi suciedad. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? Si estoy más cerca, estoy más sucio, estoy más limpio. Cuando estoy más cerca, se nota más mi suciedad. No es que esté más sucio, se nota más porque estoy más a la luz del día, se nota más. Pero es ahí, cerca de Dios, al lado de Dios, aceptando su promesa, que el Señor puede limpiarme, perdonarme, transformarme. Entonces, no es que esté más sucio, se nota más que estoy más sucio, pero entonces Dios puede limpiarme porque le estoy permitiendo que me limpie. Y esa es la vida del creyente, ¿no? Cuanto más lejos de Dios estamos, es como cuanto más lejos del sol estamos, más frío estamos, más oscuros estamos. Cuanto más cerca del Señor estamos, la vida tiene un calor diferente, tiene una luz diferente. Es la luz de la santidad de Dios que nos lleva a ser santos. Gracias, pastor. Con esa inspiración nosotros queremos ir a un mensaje también para nuestros amigos. Hola, acompáñame en otra lectura muy interesante. Nadie puede confesar verdaderamente a Cristo delante del mundo a menos que viva en él la mente y el espíritu de Cristo. Es imposible comunicar lo que no poseemos. La conversación y la conducta deben ser una expresión verdadera y visible de la gracia y verdad interiores. Si el corazón está santificado, será sumiso y humilde. Los frutos se verán exteriormente y ello será una muy eficaz confesión de Cristo. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Consejos para la Iglesia, escritos por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día más cercana de tu hogar. También puedes hacerlo descargando la aplicación del App Store o Play Store buscando como Elena G. de White. Estamos disfrutando de Revivados por su palabra y creed en sus profetas. Y ahora tenemos la reflexión final, Pastor Bruno, la despedida.
Gracias. Estoy pensando en una declaración de San Pablo cuando dice, el Señor está cerca. Y se refiere a que está cerca porque está próximo a venir, pero también se refiere a que está cerca porque hoy está a nuestro lado. Yo no sé cómo está tu día hoy, no sé cómo está tu vida, no sé cómo están tus planes, no sé cómo están tus preocupaciones, tus alegrías, tus sueños, pero yo quería dejar contigo este mensaje. El Señor está cerca. Cerca porque va a regresar pronto, pero cerca porque hoy, ahora, puedes contar con Él. Para salir a trabajar, para tomar tu ómnibus, para caminar, para conducir tu carro, para tu auto, para conducir tu vida, para llegar a un destino, para alcanzar una meta. El Señor está cerca, está contigo, está a tu lado. Entonces, vive junto con Él. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a través de estas vestimentas de los sacerdotes en los cultos del pasado, estabas ilustrando para ellos y para nosotros tu amor, tu interés, tu cercanía, tu proximidad, tu santidad y tu proyecto de vida diferente para cada uno de nosotros. Gracias, gracias porque podemos contar contigo hoy para nuestras luchas y para nuestra vida de hoy. Queremos vivir contigo juntos. Bendice a nuestros hermanos y amigos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amigos, esto ha sido Reavivados por su palabra. Nos encontramos el día de mañana.